¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Les saludo en este martes 15 de diciembre de la tercera semana de Adviento. Soy su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y vamos a meditar estas lecturas de hoy que están muy interesantes. La primera lectura del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2, y del 9 al 13. Y en el Evangelio será Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y el tema principal de estas dos lecturas es la obediencia. ¿Qué tipo de obediencia tenemos hacia Dios y de dónde viene esa obediencia? En el Evangelio, como les dice el Señor, les pone una parábola de un hombre que tenía dos hijos. A uno le dice, ve a mi viña, y le dice, no, no quiero ir, pero finalmente se arrepiente y va. Y el otro le dice, sí, enseguida voy, papá, pero no va. Entonces aquí tenemos que ver el Señor les pregunta, ¿quién de los dos fue el que obedeció a su padre? Y obviamente dicen el primero, el que dijo que no y luego que sí. Pero ¿qué significa esto? Pues la verdad es que Dios esperaría de nosotros una obediencia completa, que cuando digo sí, sea como el sí de María Santísima, ese famoso fiat, que de todo corazón lo entrega al Señor, y entonces su sí es sostenido siempre y se mantiene sin pecado. Para nosotros eso es muy difícil. Nosotros estamos siempre entre el no y el sí, el sí y el no. Eh, Dice aquí el Señor algo que puede parecer un poquito raro. Dice, las prostitutas y los publicanos les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Parecería que dijera que, porque ahí al decir publicanos y prostitutas está englobando pecador. Y entonces pareciera decir que es mejor ser pecador porque son los que van en camino al reino de los cielos. Pero no es que, que sea mejor ser pecador. Lo que es mejor es tomar conciencia de ser pecador y luchar en contra de ese pecado. Porque cuando uno está en pecado le estás diciendo no al Señor, estás desobedeciéndolo. Entonces, aquí los publicanos y las prostitutas se personifican en aquellos que dijeron, que están diciendo que no por la vida que están viviendo, pero viene Juan el Bautista, les anuncia el mensaje y lo aceptan y dicen que sí y empiezan esa conversión. Es ese hijo que dice que no y luego que sí. En cambio, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos que se consideraban muy perfectos porque ellos cumplían los mandatos, pues entonces ellos están diciendo aparentemente que sí, porque según esto están cumpliendo, están obedeciendo al Dios. Pero viene Juan el Bautista y les habla, y viene después Jesús y les habla de una manera más perfecta de obedecer a Dios en el amor, más allá de otras cosas, y ellos lo rechazan. Entonces ese paréntesis se convierte en un no. En la primera lectura, Sofonías es de los que nos habla. Primero nos presenta ese pueblo rebelde. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. Y fíjense, aquí viene de dónde viene esa obediencia que debemos de tener a Dios. Dice, no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. O sea, cuando nosotros confiamos en alguien, lo obedecemos porque sabemos que nunca nos va a pedir algo que sea mal para nosotros. Y entonces por eso el Señor nos dice más adelante algo muy esperanzador. Nosotros tenemos esa capacidad para dar el sí porque Él nos la da. Dice, pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan bajo el mismo yugo. O sea, el Señor mismo nos da la posibilidad y la capacidad para la lucha contra el pecado. Y entonces formar parte de ese resto de Israel que se le conocen en la Escritura. El resto de Israel es el resto de los redimidos, los que aceptan el camino de la redención. Dice, si formas parte de ese resto de Israel, si estás luchando en contra del pecado, dice, aquel día ya no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos. Pero también después de esto, ya después de que yo acepté dar ese sí, tengo que corroborarlo con mi comportamiento. Dice, no comentarás maldades ni dirás mentiras, no se hallará en tu boca una lengua embustera.
Y cuando obras así, por supuesto, dice, permanecerás tranquilo y descansarás sin que nadie los moleste. Entonces, esa es la obediencia que el Señor pide. Una obediencia confiada en que el Señor nunca nos pide nada que sea malo para nosotros. Entonces, el resumen es de que nosotros sí deberíamos de buscar esa obediencia total, que si digo que sí, sea siempre sí, pero debo de estar consciente de mi fragilidad y de que tiendo a caer, pero no quedarme ahí y no decir es que yo no me lo merezco y ya me quedo en el pecado porque yo no merezco el perdón de Dios. Eso es dudar de la misericordia del Señor y ese es un pecado más grande todavía. Por muy grande que sea tu pecado, por muy grande que sea ese no que le estás diciendo ahorita al Señor, siempre está la posibilidad del sí. Siempre está la posibilidad de arrepentirte y decir, Señor, yo te había dicho que no porque estaba viviendo en esta situación de pecado, pero hoy quiero decirte que sí y quiero que me des la valentía y la fortaleza para que ese sí sea más frecuente y esos nos sean menos frecuentes. Acuérdense que santo no es aquel que no tiene pecado, santo es aquel que lucha, que se sabe pecador y que lucha en contra de este pecado. Aún los más grandes santos de nuestra historia, como San Agustín, San Francisco, tuvieron épocas de decir no y mucho tiempo de decirle no a Dios, pero al final se van arrepintiendo y siguen luchando contra ese pecado. Que Dios nos dé la fortaleza, la sabiduría para reconocer los pecadores y la fortaleza, porque tener sabiduría para reconocerse pecador se necesita tener humildad en un mundo tan lleno de soberbia. Le pido a Dios por ti, mi hermano, le pido a Dios por tu salvación, le pido por tu conversión, le pido que te sientas sostenido y mantenido de las manos poderosas de Dios en la adversidad y que si estás viviendo en alguna situación difícil en este momento, ten confianza en Dios. Él no te pone yugo sobre la espalda que tú no puedas cargar y cuando ve que desfalleces, Él la carga junto contigo. Te doy la bendición, esperando que te sientas fortalecido este día por el amor de Dios y que sigas caminando en este tiempo de Adviento, en esta tercera semana, en la alegría de saberte amado por Dios y de que está cerca el nacimiento de Él en tu corazón para que ese sí sea cada vez más sostenido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Cuídate mucho, que estés bien.